Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy continuamos nuestra clase de Reyes y Profeta y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que seas enseñándonos, hablándonos, haciéndonos sensibles, haciendo corazones sensibles para escuchar tu voz y no solamente escucharla, sino ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces hoy vamos a ver dos profetas. Uno es Abdías y el otro es Jonás. Vamos a ir al libro de Abdías y vamos a ver los antecedentes históricos. Abdías habla y profetiza en cuanto a Edom. ¿Quién es Edom? Edom era la nación descendiente de Saúl. ¿Se acuerda que Isaac tuvo dos hijos? Se llamaban Esaú y Jacob. Jacob y la genealogía de Jacob es Israel. Y Esaú vendió su primogenitura y los descendientes son los edomitas. Génesis 36, 8 al 9, vamos a leer. Dice: por eso Esaú, o sea Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Entonces vemos quién es Edom. Es alguien muy importante y hay una historia en la vida de estos dos hermanos que se convierten en dos países muy importantes. Entonces, Génesis 25, vamos a Génesis 25, vamos a ver que aún antes de que ellos dos nacieran ya había rivalidad entre ellos. Entonces, versículos 22 al 26, capítulo 25 de Génesis, versículos 22 al 26 dice: pero como los hijos luchaban dentro de ella, ¿de quién? De Rebeca. Dice: Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Ok, entonces aquí vemos dos hermanos que luchaban dentro del vientre de su propia madre. Y Dios escogió a la nación desde el hermano menor sobre la nación del mayor. El menor servirá al mayor. El menor era Jacob sirviendo a Esaú. Ok, sus descendientes se convierten en rivales a pesar de que Dios mandó la paz entre ellos. Vamos a leer Deuteronomio 23, 7. Vamos a ir a través de ciertas escrituras. Deuteronomio 7, 23, 7. Dice: no aborrecerás al edomita. Le dice a Israel: no aborrecerás al edomita. Recuerden, Deuteronomio fue escrito cuando Israel había salido de Egipto. Ya habían pasado muchos años y ya era una gran nación. ¿Ok? Israel ya era una gran nación. Lo mismo que Edom. Dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Ok. Y Números 20, pero no vamos a leer.
Hay varias citas que hablan de esto y si quieren anotar pueden leer en sus casas. Primera de Samuel 14:47, Segunda de Samuel 8:11 al 14, Primera de Reyes 11:15 al 16, Segunda de Reyes 8:20 al 22 y Segunda de Reyes 14:7, Ezequiel 25:12 al 14, Ezequiel 35:3 al 9. Entonces, ahora vamos a ver el mensaje de Abdías. El resumen de la profecía de Abdías es doble. Tiene dos partes. En primer lugar, él profetizó la caída de Edom. ¿Por qué la caída? ¿Por qué hay caída entre las diferentes naciones? Todas las naciones de alguna u otra forma han caído. ¿Cuál es la razón básica? Orgullo. Entonces, en primer lugar, la profecía de Abdías es para la caída de Edom por su orgullo y por su crueldad contra Israel. Vamos a leer Abdías. Está después de Amós. Es un libro de una paginita nada más. Y vamos a leer Abdías 1:1 al 16. Dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo. Pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían los que necesitan? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo te han derrotado. Los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti. No hay en él inteligencia. Aquel día, dice Jehová, haré que perezcan los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes Temán serán amedrentados, y será exterminado todo hombre del monte de Esaú, por haber maltratado a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Cuando extraños llevaban cautivo su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos. Edom traicionó a Israel. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá, el día en que perecieron. Ni debiste burlarte en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. En el día de su quebrantamiento, no debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado
en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a Edom orgulloso, a Edom cruel, un hermano que traiciona a su hermano, un hermano que no solamente está huyendo, sino lo persigue y lo termina de acabar. Y eso es lo que Dios ve. No importa lo que nosotros hagamos, no importa que nadie nos vea, Dios ve y Dios paga. Dios paga, a Dios no le queda nada como que ni me di cuenta. Dios sabe todo lo que está pasando. Y entonces, en primer lugar, vemos la profecía de la caída de Edom por su orgullo y crueldad contra Israel. Y esto nos ayuda a nosotros a pensar para nosotros mismos. Cuando nosotros nos levantamos nuestros ojos y pensamos que nadie nos puede decir nada. Cuando nosotros creemos que está todo bien. Y es muy importante también tener en cuenta en cuanto a nuestros hermanos. Cuando nosotros le ponemos el dedo a nuestro hermano, cuando somos crueles con nuestro hermano, cuando nosotros como padres permitimos crueldad entre nuestros hermanos en casa. Peor aún, cuando hay crueldad entre hermanos en la iglesia, cuando hay envidias, cuando hay orgullo. Realmente el Señor dice, yo resisto a los soberbios, pero yo doy gracia a los humildes. Y aquí Edom cae por su orgullo y por su crueldad. En segundo lugar, la profecía de Abdías habla de la exaltación de Sión. Cuando cae la capital de Edom, Seir, y vamos a ver de los versículos 17 al 21. 17 al 21 dice, mas en el monte Sión habrá un resto que se salvará, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Quién es la casa de Jacob? Israel. Dice, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Dice, los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Safela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú. El reino será de Jehová. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de Sión y está hablando de la caída de Edom. De los versículos 1 al 9 vemos el castigo de Edom. Dice, exaltado, creyéndose invulnerable, nada le va a pasar. Y dice que serán asolados y su orgullo abatido. Versículos 1 al 4. Su destrucción será completa, la aniquilación completa de una nación entera. Versículos 5 al 9. Vemos también el pecado de Edom, los versículos 10 al 14. El profeta explica la razón para el juicio de Edom. Edom era el juicio de Dios. Edom era vicioso y cruel con sus hermanos israelitas y había estado del otro lado y se regocijó en el cautiverio de su hermano. Número 3, vemos la culpa de las naciones. Todas las naciones cosecharán
lo que han sembrado, incluyendo Edom, versículos 15 al 16. Y número 4, Israel será restaurado. Vemos los últimos versículos 17 al 21, y se concluye su profecía con la esperanza de la gloria de Israel bajo el Mesías y su reino eterno. Lecciones que vemos en Abdías. Dice, el orgullo es engañoso y le sigue la destrucción. El orgullo es engañoso, el orgullo nos engaña. Cuando nosotros nos endurecemos y permitimos vivir nuestras vidas bajo el orgullo, vivimos bajo error. Estamos completamente engañados. Y después de vivir una vida en engaño, una vida en error, viene la destrucción. Eso lo vemos en los versículos 3 y el 4. Dios vengará la crueldad y la injusticia entre las naciones. La crueldad y la injusticia. Dios es justo. Uno de ellos es tan culpable cuando él comparte el botín de los pecados de alguien más. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros somos culpables solamente por permitir recoger del botín de los pecados de otros. Cuando nosotros compartimos algo, puede que no hayamos hecho el pecado, no hayamos robado, no hayamos hecho, pero recibir parte del botín nos hace culpables. A esto se refiere. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos claro cómo ve Dios, cuál es la justicia de Dios, cuando nosotros participamos del botín de otros. Dios también ofrece una vía de escape en el tiempo del juicio de los que se arrepienten. Siempre hay salida, y lo hemos visto a través de cada uno de los reyes, malos y perversos, pero se arrepienten y Dios les da una salida. Siempre hay una vía de escape en el tiempo del juicio de los que se vuelven a Él, y lo vamos a ver en los versículos 17 al 21. Entonces, básicamente, este libro de Abdías es un libro muy pequeño, tiene que ver con Edom y también tiene que ver con Israel, la caída de Edom y la bendición de Israel, donde reinará por el Mesías. ¿Ok? Y también ahora vamos a ver a Jonás. Ese libro es un libro muy interesante, aunque Jonás, la historia de Jonás está durante el rey Jeroboam II. Jonás habla prácticamente a Nínive, y que es la capital de Asiria, que son los que finalmente cautivan a Israel. Entonces, los antecedentes históricos de Jonás: él era un profeta de Israel y va a profetizar contra Nínive, para que se arrepienta, porque Dios dice: voy a destruir a Nínive por sus pecados. Y en un sentido, Jonás está diciendo: los van a destruir. Sí, mis enemigos. Dicho, sí, su peor enemigo, la persona que lo hace llorar a usted más. Y Dios dice: lo voy a destruir. Que es lo natural. ¡Justicia! Por fin. Pero Jonás conoce a Dios. Y Jonás va a ser confrontado con su propio corazón, y eso es lo que vamos a estudiar en el libro de Jonás, que es muy, muy interesante. En Israel, Jeroboam II es el rey más poderoso de Israel, que reinó durante el ministerio de Jonás. Y ya lo leímos en la clase pasada, en Segunda de Reyes 14, 23 al 29. Pueden anotarlo, no lo vamos a leer hoy otra vez. Dice: encontró el reino debilitado de pagar tributo a Siria desde la época de Jehú. Si ustedes miran en su tabla, ¿cuántos reyes han pasado? Jehú, Joacás, Joás, y ya está Jeroboam II. Y
se han estado pagando mucho tributo a Siria desde esta época. Jeroboam II restauró grandes extensiones de territorio de Israel. Eran tiempos prósperos. El nacionalismo y el patriotismo corrían alto, como se ve en las acciones de Jonás. Jonás es muy patriota y es todo por Israel. ¿Qué pasa en Asiria? Nínive era una gran ciudad y la capital de Asiria. La potencia mundial dominante en ese momento. Nínive tenía grandes palacios, bibliotecas, la riqueza y el poder. Y los asirios eran también una nación muy cruel y despiadada. ¿Qué pasa cuando una nación es un imperio y es poderosa? Hay crueldad. Ellos sienten que lo tienen todo y son despiadados. No se dan cuenta, realmente no se dan cuenta de las necesidades de los demás, no se dan cuenta sino de lo que ellos quieren. Y entre más tienen, más desean. Y esto trae crueldad. Cualquier nación que ha sido imperio, la tendencia es ser una nación cruel y despiadada. Ahora estamos viendo el caso en Asiria. Ahora, el mensaje de Jonás es muy interesante porque este libro lleva un mensaje del amor de Dios para todos los hombres. Y también se puede ver el odio del hombre por sus semejantes. Número 1, el amor de Dios por todos los hombres. Y en contraste se ve el odio del hombre por sus semejantes. A Jonás lo recordamos más por haber sido tragado por un gran pez y ese parece una leyenda, se le cuenta a los niños del pez, el gran pez, y le decimos que es una ballena. No es una ballena, es un gran pez, pero su problema era que él fue tragado por un gran orgullo nacional que lo llevó al odio. No fue el gran pez. Sí, fue el gran pez físicamente, pero en su corazón realmente él fue tragado y consumido por el gran orgullo nacional que lo llevó al odio. Él odiaba a sus enemigos. Él odiaba al imperio asirio. Él odiaba a Nínive. Ahora vamos a leer en los versículos 1, capítulo 1 al 19. Dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si quiere subrayar aquí, usted puede subrayar lejos de la presencia de Jehová. Vemos a un Jonás que se fue huyendo ¿de quién? Huyendo de Dios. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Increíble. Increíble que hay tormenta, todo el mundo está orando a su Dios, todo el mundo está preocupado y Jonás se echa a dormir. Eso es lo que a veces pasa en nuestras vidas cuando nosotros huimos de la presencia de Dios. Una de las cosas cuando nosotros vivimos en nuestros propios caminos es en medio de las tormentas estar dormidos. No entendemos, no vemos, no reaccionamos, no miramos. Es un dormitar mental, emocional, espiritual,
hasta físico, dormir cuando estamos huyendo de la presencia del Señor. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios sabe cómo usa las cosas y aún inclusive en las suertes. Dios dijo: es a este al que yo quiero y estoy buscando porque está huyendo de mí. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Es como que el mar empieza como: bueno, aquí están hablando mucho y Dios está aquí moviendo y moviendo más el mar a través de esta tormenta y ya dice: bueno, ¿qué haremos? Y Jonás responde, dice: tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la desobediencia de Jonás, vemos que Jonás huye de Dios, Dios le ordena ir a Nínive para que llame al arrepentimiento, y en su lugar él se va en la dirección contraria. ¿Por qué se va en la dirección contraria? Porque su nacionalismo patriótico le impidió ir a Nínive y decir que si ellos no se arrepentían, Dios iba a acabarlos. Pero él sabía: si se arrepientes, Dios es misericordioso y no los va a acabar. Y yo quiero que Dios los acabe. Yo quiero que mueran. Son mis enemigos. Son crueles, son despiadados. Nos han hecho mucho daño. Y en su propia opinión, Jonás sabía: yo quiero juicio contra ellos. Y yo sé que Dios es misericordioso. Él sabía. Ahora, ¿qué pasa en nuestras vidas cuando Dios dice: haz esto y no nos gusta? En su lugar, Jonás fue en la dirección contraria. Lo último que este profeta quería hacer era perdonar a la gente de Nínive. Lo último que Jonás quería hacer era que no se destruyera esa nación. Él quería la destrucción y justamente por eso huyó de Dios. Ahora vemos en el capítulo 2, versículo 1 al 10, vemos la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo,
El agua se enredó en mi cabeza, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Vemos la oración de Jonás desde el vientre del pez. Él oró durante 3 días y 3 noches, en una tristeza, en un arrepentimiento genuino, y volvió su corazón a Dios. Ahora, primero vimos Jonás huyó de Dios, y ahora Jonás fue corriendo hacia Dios. Él corre hacia Dios, él busca a Dios, él se acerca a Dios, él se arrepiente. Que el Señor nos ayude, que cuando nosotros huyamos de Dios, rápidamente podamos correr hacia Él, rápidamente nos podamos arrepentir, porque Dios siempre, nosotros le dijimos, mi vida es tuya. ¿Han dicho? Cuando le hemos dicho eso, el Señor no nos va a dejar. Y si Él tiene que usar un gran pez, si tiene que usar una tormenta, y si tiene que usar lo que Él tenga que usar, Él lo va a usar para que volvamos a Él. Porque Él quiere una relación con nosotros. Y porque si nosotros le dijimos, eso Dios no lo va a hacer como, no, la palabra de Él no vale nada. No, tú dijiste y así se hará. Ok. Después vemos la predicación de Jonás. Él sale en el capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama. Por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Ese es el corazón de Dios, que nos arrepintamos. Él pone un poco de presión con un propósito. No es para acabarnos, sino para que volvamos, para que cambiemos de dirección, para que volvamos a Él. Ese es el Dios nuestro, ese es el amor de Dios. Pero, ¿qué pasa aquí? Él le predica, ellos se humillan, ellos se arrepienten,
Dios decide no destruirlos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 4 las quejas de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Vamos a ver en el 4, dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se enojó Jonás tanto y se disgustó en extremo? Pues porque Dios se arrepintió, porque Dios no los acabó, eran sus enemigos. Aunque él ya se arrepintió en el capítulo 2, él va en obediencia a Dios, pero él no quiere la misericordia de Dios sobre ellos. Y dice, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mejor dicho, aquí vemos a un hombre furioso, totalmente furioso, y vemos que dice Jehová, dice en el versículo 4, pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó, mejor dicho, Jonás, bravo, se va lejos otra vez, dice, y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó, una chocita, dice, y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Él quería todavía ver dónde está el fuego que va a caer sobre esta ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Estaba tan molesto que en medio de uno de la molestia que pasa, ni piensa. Estaba allá, se hizo su choza, pero Dios había necesitado protegerlo para que no haga más tonterías, ¿no? De su malestar. Dice, Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este, el sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, una vez más, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, contesta Jonás, hasta la muerte. Entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Interesante. Él tuvo aquí, en este capítulo vemos la exhortación de Dios. Por un gusano, Dios usa la calabacera, Dios usa un gusano y Él tiene lástima por una calabacera que crece en una noche, muere en la otra noche, pero Él no tiene un corazón sensible hacia los demás, no tiene un corazón compasivo hacia los demás. A veces nosotros podemos ser así, a veces nosotros podemos llegar a ser muy sensibles hacia cosas materiales, hacia cosas que no tienen realmente valor para Dios, pero no somos sensibles a lo que tiene que ver con el reino de Dios. A veces nos preocupamos más hasta el cansancio y hasta la muerte por cosas perecederas que por cosas eternas. Y que el Señor nos ayude a tener un corazón conforme a su corazón, como lo tuvo el rey David. Y vamos a terminar con algunas lecciones en el libro de Jonás, y es que Dios ama a todos los hombres
y extiende su misericordia para con todos los que se arrepienten. No importa cuán malvados sean. El que se arrepiente, Dios le va a extender misericordia. No importa qué persona usted esté pensando hoy, un familiar, un amigo, quien sea, cuán malvado pueda ser, que a veces pensamos nosotros no hay salvación para esa persona. Si se arrepiente, va a haber salvación y podemos seguir orando por estas personas y por su salvación. No importa cuán engañados estén hoy, el velo les puede caer. Pero nosotros, es nuestra tarea tener compasión por ellos, es nuestra tarea, aunque sean nuestros propios enemigos. A veces Dios usa justamente esas personas que nos dan duro para que podamos venir delante de Dios y en su presencia venir y traerlos en oración para arrepentimiento y salvación de sus vidas. A veces Dios no los permite en el camino justamente para salvación. Y a veces nosotros nos quedamos cerrados en nuestro mundito de que pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pero realmente es pobre de él. Necesita salvación, necesita arrepentimiento. Otra lección en el libro de Jonás es que el hombre no se puede esconder de Dios. No importa cuánto tratemos de huir de su presencia, de su voluntad, no hay lugar, no podemos escondernos de él. Otra lección, y en el Salmo 139, 7 al 12, si quieren anotar, habla bien claramente, no me podré esconder de tu presencia, ¿a dónde iré? Y la lección más importante a destacar es la gran diferencia entre los intereses espirituales de Dios y las preocupaciones materiales del hombre. Y podemos leer Colosenses, y vamos a terminar con Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Necesitamos poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Y vamos a orar, y una vez más voy a pedirles que se reúnan en grupos y que puedan orar y compartir de sus corazones y podamos mirar el libro de Abdías en cuanto a sus notas, el libro de Jonás, el orgullo, la propia opinión que tenemos nosotros de las cosas, dónde está nuestro corazón, en dónde se ha endurecido, dónde hemos permitido engaño, qué es lo que estamos buscando, de qué está lleno nuestro corazón, nuestra alma, de qué hemos permitido que se llene. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y sobre todo que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado. Realmente esta palabra es para nosotros, no es para los que no están acá, es para el que vino, es para el que la escuchó. Y yo oro que el Señor y que el Espíritu Santo sea dándonos revelación para arrepentimiento. Amén. Padre, gracias por tu palabra y yo pido que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado y que podamos arrepentirnos, venir a ti, dejar de huir de ti, sino correr a ti, Señor, y ponernos de acuerdo contigo para hacer tu voluntad. Haz corazones sensibles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.